Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy voy a reseñar Guerra y Paz de Lev Tolstoy. Todos los detalles de esta edición se encuentran en un video aparte que publiqué hace algún tiempo y cuyo enlace lo dejé en la caja de la descripción. Bien, empezamos inmediatamente. Ok, Guerra y Paz. Nace, no podía abrir el lápiz, nace durante un periodo de recuperación luego que Tolstoy se cayera de un caballo y se quebrara un brazo el año 1864. Desde ese momento, la obra comienza a tomar forma y luego de 5 años de trabajo la termina el año 1869. Pero Guerra y Paz no está ambientada en la época en que fue escrita. No está ambientada en este lapso de tiempo. Ahí le pegué a la cámara. No está ambientada en la época en que fue escrita, como les decía, sino casi 60 años en el pasado, entre los años 1805 y 1820. Es decir, Tolstoy retrocede 60 años en el pasado para escribir su novela. Pero los acontecimientos principales de la historia se centran entre 1805 y 1812, en estos 7 años que están aquí. Son 7 años importantes porque se enmarcan dentro de las guerras napoleónicas. Ese es el contexto de la obra, donde Rusia es protagonista en las batallas de Austerlitz y en la batalla de Borodino. Esta última se realiza durante la invasión que realiza Napoleón a Rusia. Por eso Tolstoy se centra en estos años, 1805 y 1812, porque en estos años ocurren estas dos batallas donde Rusia tiene un protagonismo importante y le interesa narrar eso. A pesar de que la novela cubra este periodo de tiempo, 1805 y 1820. Pero aquí está el corazón de la historia. Por lo tanto, estamos hablando de una novela histórica. Retrocede 60 años en el pasado. Pero no es una novela histórica común, ya que incorpora los elementos de la novela familiar, más lo histórico, y más elementos también de un tratado filosófico. Es decir, que en Guerra y Paz coexisten estos tres formatos en uno solo. Y a través de lo histórico y a través de lo familiar, Tolstoy incorpora personajes reales, personajes ficticios, con los cuales él va realizando reflexiones filosóficas que terminarán generando esta especie de partes de la novela en donde Tolstoy reflexiona bastante. De esta forma, Guerra y Paz no es tan solo una novela histórica, no, es en realidad un híbrido literario, una novela que rompe con lo convencional, no porque Tolstoy lo buscara, sino porque lo que tenía que contar requería este formato. Y lo dice el propio Tolstoy en este pequeño apartado que viene en la novela, que son unas palabras acerca de Guerra y Paz. Aquí hace referencia a que no es una novela tradicional, Guerra y Paz. Dice, le voy a leer este trocito que es muy bueno. ¿Qué es Guerra y Paz? No es una novela ni un poema, y todavía menos una crónica histórica. Guerra y Paz es lo que el autor ha querido y podido expresar, en la forma en que está expresado. Semejante manifestación de negligencia por parte de un autor con las formas convencionales de una obra en prosa podría parecer presunción, si fuera intencionado y no tuviera precedentes. Pero la historia de la literatura rusa, desde los tiempos de Pushkin, no solo ofrece múltiples ejemplos de obras que se apartan de esa forma que podríamos llamar europea, sino que no nos ofrece un solo caso contrario. Desde Almas Muertas de Gogol hasta La Casa de los Muertos de Dostoyevsky, en el nuevo periodo de la literatura rusa no hay una obra de arte en prosa por encima de la mediocridad que se ajuste a la forma de novela, poema, épico o relato. Es decir, Tolstoy dice que ninguna obra maestra, es decir, obras que están
por sobre lo mediocre, se ajusta estrictamente a ser una novela, o es estrictamente un poema épico, o es estrictamente un relato, sino que rompen la barrera de esos formatos, van mucho más allá. Y eso es lo que es Guerra y Paz. Es un híbrido literario que debe ser así porque el autor lo quiere, lo requiere para expresar lo que necesita. Eso es Guerra y Paz. Hermoso, ¿verdad? Hermoso. Estos tres elementos que coexisten de forma equilibrada para dar forma a esta novela apuntan a un solo punto, a lo humano. Por eso, a pesar que pase el tiempo que pase, Guerra y Paz se sigue leyendo. Es una novela atemporal porque toca temáticas inherentes a nuestra naturaleza humana, comportamientos que a pesar de que el tiempo pase, jamás cambiarán. Por eso la tildan de monstruo literario, no solamente por ser enorme, no. Es porque abarca tantos ámbitos, tantas aristas de nuestra humanidad, que es imposible señalarlas todas. Por lo mismo, Guerra y Paz es un título cuyos términos surgen de la actividad humana. Son términos que surgen de lo humano. Para Tolstoy, la guerra y la paz son extremos de un círculo vicioso, extremos que contienen todos los matices y los estados por los que pasa la humanidad. La paz no es más que el inicio para llegar a la guerra. Y la guerra, o el término de la guerra, es lo que propicia el regreso a la paz. Es un círculo vicioso. La guerra es un término extremo que se produce cuando la humanidad está inquieta, cuando desea algo, cuando ambiciona, cuando se mueve y se desplaza para obtener algo. Es ahí donde se producen los enfrentamientos y los conflictos que pueden escalar hasta que se geste la guerra. Es cuando la humanidad está en movimiento. La paz, en cambio, es la calma. No es la felicidad, no. Es solo lo opuesto a la guerra. Es la supresión de los deseos. El desinterés. El abandonar los proyectos. Es lo estático. Es una humanidad, le voy a poner aquí, en estado cero. En estado cero. Y cuando... Bueno, y la guerra sería como el estado 100. El estado 0 y el estado 100. Y como cuando presionas el acelerador de un auto y la aguja se mueve un poco, poco, mientras aumentan las revoluciones, hasta casi llegar a 100. Se me cruzaron las líneas. Bueno, pero se entiende. De 0 a 100. Este es el proceso que a Tolstoy le interesa analizar. Cuando aprietas el acelerador y las revoluciones aumentan y casi llegas a 100, de la paz a la guerra. Y luego sacas el pie y disminuye de nuevo hacia la paz. Ese proceso que se gesta de aquí hasta acá y que después vuelve y retorna, es lo que a Tolstoy le interesa analizar. Cómo se pasa de esto a esto, o de esto a esto. Y lo hace por medio de lo histórico. No es casualidad que el autor retrocediera hacia acontecimientos pasados. No es casualidad. Lo hace porque a partir de ellos, del pasado, le interesa analizar al ser humano. Mira desde fuera, desde una perspectiva exterior, a una humanidad que está formando parte de un proceso histórico. Es un análisis sociológico donde al mirar desde el futuro se puede apreciar cómo la historia no es solo un conjunto de acontecimientos, sino una fuerza. Es una fuerza, qué buen concepto de Tolstoy. La historia es una fuerza que influye sobre la humanidad. Y se plantea una pregunta. Tolstoy dice, ¿somos realmente libres? ¿Somos libres? ¿O nuestras decisiones están determinadas por esta extraña fuerza llamada historia? Para responder dicha pregunta, el autor no solo debe analizar a la sociedad como conjunto, sino también a nivel individual, es decir, desde el interior
de los corazones humanos, porque la guerra y la paz también es una lucha interna. El mismo tira y afloja a nivel social también se produce a nivel individual. Y para ello, en esta novela nos prepara un elenco de cientos de personajes, centrando el protagonismo en 5 familias de la aristocracia rusa. Las vamos a ver inmediatamente. Bien, aquí traté de colocar las familias. No tomen en cuenta esto. Aquí, bueno, después la voy a mover un poco, pero creo que así alcanza a verse. Aquí tengo las familias. Primero, bueno, estas son las familias a las que como lectores debemos prestar atención al momento de leer la novela. Van a aparecer más personajes, sí, pero si quieren tener una brújula a la cual seguir, sigan estos nombres, ténganlos muy en consideración. Tenemos primero a la familia Besujov, perdón la pronunciación. El principal representante de esta familia es Pierre, ¿ok? Es uno de los personajes principales de la novela, es muy importante, síganlo con atención. Y también es de los más reflexivos de la historia. Desde el principio se ve que él no encaja en la sociedad aristocrática rusa, no sabe cómo comportarse, y su apariencia tosca, poco agraciada, es incluso un poco míope él, tampoco lo ayuda mucho. Es todo lo contrario de los apuestos caballeros de la alta sociedad rusa. Después tenemos a esta familia que es muy importante, los Volkonsky. Y los principales representantes de esta familia es el príncipe Andrei Volkonsky y la princesa María. Andrei es otro de los personajes reflexivos de la historia, pero él es más racional que Pierre, mucho más racional. Él es razón pura, mientras que Pierre es lo irracional. El príncipe Andrei es valiente, es apuesto, es decidido y muy inteligente. Su hermana María también es importante dentro de la familia, es una persona mucho más espiritual, mucho más religiosa. Tolstoy destaca constantemente que ella no es muy agraciada y en realidad lo dice de frente, dice, ella es fea. Eso lo dice Tolstoy. Vamos a mover un poquito la pizarra acá, si se alcanza a ver. Sí, alcanza ya. Aquí tenemos a los Rostov. Los Rostov es una familia alegre, es una familia muy alegre, luminosa, diría yo. Tienen algunos problemas económicos por culpa de un padre financieramente irresponsable, pero de muy buen corazón. Ellos son el símbolo de lo doméstico, del hogar. Su principal representante es Natasha. Ella es una de las protagonistas de la novela. Síganla con mucha atención a Natasha. Es una joven encantadora, espontánea y muy sensible que inicia la novela con 13 años. Al ser tan joven, es la que presenta una mayor evolución en la historia. Dentro de la familia también se destaca su hermano Nikolai. ¿Se alcanza a ver? Sí, se alcanza a ver. Su hermano Nikolai, él siempre se encuentra dividido entre el deber y el deseo. El deber con la familia, el deber con el ejército, versus lo que él realmente quiere, lo que desea. Siempre está en esa disputa. Ya, esa es Natasha. Después vamos a ver este. Vamos acá primero. Ahora vamos a ver a los Kuragin creo que se pronuncia. Los Kuragin son también muy relevantes en la historia. Ellos representan, si se fijan, los Rostov eran el hogareño, el hogar. Los Volkonsky representan más el deber, el honor. Los Besujov eran más... yo creo que es más por el dinero, es una familia con mucho estatus, pero los Kuragin representan la corrupción. Ellos representan, sí, la corrupción de los valores, la decadencia moral en esta aristocracia rusa. Su representante principal es la bella Elena, sí, la bella Elena. Ella es, ¿se alcanza a ver? Sí, ella es hermosa, hermosísima, la más hermosa de la sociedad, pero es una belleza vacía. Es muy superficial, es falsa, le gusta aparentar. Su belleza la hace ser el centro de esta alta sociedad peterburguesa y es muy caprichosa. También destaca dentro de esta familia su hermano Anatol.
es muy importante también. Un personaje muy impetuoso, también impetuoso y irrespetuoso, salvaje, muy activo, que no duda jamás en tomar lo que quiere. Y también voy a agregar al príncipe Vasily, que es el padre de ellos dos. Lo voy a agregar no porque tenga tanta relevancia en la historia, sino porque en el inicio es muy relevante él. Es igual, a él le interesa conseguir lo que desea. Es un poco como su hijo, pero síganlo también a él. Él también es importante, pero luego va desapareciendo. Y Elena y Anatol son más protagonistas. Y voy a agregar también a esta familia que ya les decía yo, que después se las iba a mostrar, los Drubetskoy. No sé si lo pronuncié bien, Drubetskoy. Bueno, es una familia pobre que a través de favores intenta recuperar un estatus que perdió hace algún tiempo. Pero en el momento de la novela son bastante pobres. Su principal representante es Boris, un joven muy ambicioso que va a buscar escalar socialmente a como dé lugar. Es muy interesante también Boris dentro de la historia. Síganlo con atención. Bien, esas son las principales familias que van a protagonizar esta novela. Ya solamente son los protagonistas y ya son muchos. Imagínense la cantidad de personajes que aparecen. Puede ser muy abrumador para un lector enfrentarse a tantos, porque no se sabe a quién darle atención. Pero si siguen mi esquema de las familias van a poder orientarse un poco mejor. Pero tal cantidad de personajes es importantísima para crear un ecosistema donde se puedan desarrollar los protagonistas de una manera natural, de una manera orgánica, para que el lector los pueda descubrir en su ambiente natural, en su cotidianidad. Por eso tiene que haber este enjambre de personajes. Para ello, Tolstoy inicia el libro presentándonos una base de personajes primero, y luego a medida que la historia avanza empieza a incorporar más poco a poco. Y para esa incorporación utiliza diversas estrategias y técnicas. Por ejemplo, una muy importante es que él introduce los personajes en medio de una acción o conversación. Es decir, los presenta de forma indirecta. De hecho, en el inicio de la novela, que parte con una conversación primero, que da origen a una velada, a una reunión de personajes en una casa. Entonces, en ese ámbito empieza, que es un ámbito cotidiano, normal, los va presentando, pero no de forma directa, no va a ellos desde un principio, sino que los personajes empiezan a aparecer de refilón, de por aquí, por allá, no de forma directa. Por ejemplo, ya les decía que Pierre era un personaje muy importante dentro de la historia, y su primera entrada es en esta reunión. Dice: poco a poco iba llenándose el salón de Ana Pavlovna. Llegaba la alta sociedad de San Petersburgo, gente muy diversa en edad y carácter, pero perteneciente al mismo medio. Es decir, se une un grupo de gente, y dentro de ese grupo de gente va a ir presentando algunos personajes. Y aparece Pierre. Poco después de la menuda princesa, entró una princesa. Entró en la sala un joven corpulento, grueso de cabellos. Un joven corpulento, grueso, de cabellos cortos, lentes, calzones claros, según la moda de la época, alto cuello de encaje y frac de color castaño. Aquel joven grueso era el hijo natural de un célebre dignatario en los tiempos de Catalina II, el conde Besukhov. Perdón. Bien, ¿se ven? Están en medio de una reunión, entran personajes, salen personajes, se mueven, y de pronto entra uno y es Pierre, y ahí aparece por primera vez en el libro, en una reunión social, en un medio cotidiano para ellos. Eso es lo que busca Tolstoy. No busca ser directo, sino que busca ser indirecto al momento de presentar los personajes. Luego la historia avanza y tenemos otra presentación de personajes importantes, donde otro medio cotidiano en que los presenta es la vida doméstica. ¿Qué más cotidiano que la vida doméstica de una familia? Y por eso va hacia los Rostov. ¿Se acuerdan que les dije que eran como el emblema del hogar?
Entonces, de repente, en los Rostov, siempre, en la casa de ellos, en Moscú, siempre se hacen visitas. Ustedes saben que en la literatura rusa los personajes se presentan, van y tienen por lo menos unos 10 minutos de conversación para socializar. Y en una de esas escenas, en donde los padres y unas visitas están conversando, pasa esto. Irrumpió en el salón una niña de 13 años, más o menos, llevando algo envuelto en su corta falda de muselina, y se detuvo en medio de la estancia. Era evidente que estaba allí por pura casualidad, por no haber calculado el impulso de la carrera. Alguien entró al salón donde estaba esta reunión, donde se estaba esta conversación habitual, y entra esta niña de 13 años y se queda ahí en medio del salón como diciendo, me pasé, ¿qué hago aquí? ¿Verdad? Y dice, casi al mismo tiempo aparecieron en la puerta un estudiante con su uniforme de cuello color frambuesa, un oficial de la guardia, una jovencita de 15 años y un muchachito regordete sonrosado que vestía chaqueta de niño. Detrás de esta niña de 13 años que irrumpió en la puerta, aparecieron todos estos de golpe detrás de ella y se presentan con un impulso, con una energía dentro de este salón tradicional donde había una conversación aburrida. Llegan con una energía, llegan con una luz, llegan con un ímpetu. Es como si Tolstoy dijera, aquí inicia la novela, aquí empieza el impulso de la juventud. Porque todos estos personajes que aparecen aquí y que se presentan por primera vez en la historia van a ser protagonistas. Okay. Otra estrategia que utiliza el autor es introducir los personajes a partir del punto de vista de otros personajes. Es decir, un mismo personaje es percibido desde distintas situaciones a través de diversas perspectivas, de diversas miradas, lo que lo enriquece y lo hace más complejo. Un ejemplo que tengo es el caso de Boris, que en un inicio puede parecer un personaje poco interesante, pero que a través de esta estrategia, de las diversas perspectivas, se descubren nuevas características de su personalidad y de su vida. Miren, Boris no parece muy interesante, pero cuando empieza a cruzarse con otros personajes importantes, la perspectiva que ellos tienen de él lo empieza a caracterizar. Ese es un recurso muy usado por Tolstoy. Por ejemplo, aquí dice, el príncipe Andrei se animaba de manera muy particular cuando tenía la ocasión de orientar y dirigir a un joven a triunfar socialmente, con el pretexto de esa ayuda para otro que, por orgullo, él jamás habría aceptado para sí, se hallaba cerca de aquel medio social que proporcionaba el éxito, medio por el cual se sentía atraído. Se ocupaba muy gustosamente de Boris. Aquí Boris aparece como un joven que necesita ayuda para escalar socialmente. Y el príncipe Andrei, que es uno de los pilares de la novela, es como si lo estuviera apadrinando. Le da la mano porque tiene el poder de hacerlo. Y aquí Boris parece un personaje que necesita ayuda. ¿Se fijan? Y más adelante, desde otra perspectiva, esta es la perspectiva de Elena. Entre los numerosos jóvenes que frecuentaban diariamente la casa de Elena, estaba Boris Drubetskoy. Había progresado ostensiblemente en su carrera y a la vuelta de Elena de Erfurt pasó a ser un íntimo de la casa. Elena lo llamaba Montpage y lo trataba como a un niño. Otra persona más que lo apadrina, que lo trata como alguien menor, como alguien infantil, como alguien demasiado joven, y lo toma bajo su protección. ¿Se ven? Otra vez se refuerza esa necesidad de Boris de ser ayudado, pero esta vez desde la perspectiva de otro personaje diferente al príncipe Andrei. ¿Ah? ¿Se entiende? Es bellísimo lo que hace Tolstoy aquí. Y eso tú lo puedes notar a lo largo del libro. Por ejemplo, aquí, Boris está conversando con Julie, un personaje que sí va a ser importante para él. Y dice, Julie se mostraba especialmente cariñosa con Boris, lamentaba su precoz desilusión de la vida y le ofreció el consuelo de su amistad. Otra vez Boris aparece como un personaje que ha tenido un pasado un poco trágico y que también lo quieren ayudar, ¿ah? O que se sienten en igualdad de condiciones porque también han tenido pasajes difíciles de la vida. Otra vez Boris siendo ayudado, esta vez por una persona de una edad semejante.
¿Se ven? Se ve ese gesto de Tolstói, el arte de cómo va caracterizando a los personajes. Es genial. Tolstói también juega con las reapariciones. Si un personaje desaparece de la historia por cualquier motivo, cuando lo vuelve a necesitar, lo hace reaparecer, pero con alguna evolución. Por ejemplo, hay personajes que cuando reaparecen tienen un cambio en sus pensamientos, o tienen un cambio en su personalidad, o en su estado físico, o quizás escalan en las posiciones sociales o militares. Vuelven a la novela, desaparecen un tiempo, pero vuelven, pero no de una manera igual a como los conocíamos. ¿Por qué hace esto Tolstói? Porque esto refuerza el desarrollo del paso del tiempo en la historia. Y esto sucede, como ejemplos, en el personaje de Denisov. Es un personaje que a mí me gusta mucho, un personaje entrañable, con mucho corazón, que él siente mucho las cosas. Que me hubiera gustado verlo más en la novela, más seguido, pero aparece, desaparece y siempre con evoluciones. Pero su contraparte, que se llama Doloyov, que es una especie de villano dentro de la historia, también hace lo mismo, aparece y reaparece, pero también evolucionando. ¿Ah? Fíjense bien cuando lean la novela, vean, síganlos, tomen la atención, cómo aparecen y reaparecen estos personajes. El arte de la reaparición de Tolstói. También hay que destacar la forma en que Tolstói caracteriza a partir de rasgos físicos a cada uno de los personajes que van apareciendo, que va incluyendo, que va sumando en la historia. Lo genial, lo elegante de Tolstói es que lo hace sin extenderse demasiado. Es preciso, es claro, es profundo, es milimétrico, para que cuando aparezca un personaje, inmediatamente lo identifiquemos, quede en nuestra mente y llame nuestra atención. Son varios aspectos que Tolstói destaca. Puede ser, por ejemplo, una sonrisa, el pelo, los bigotes, el labio corto en la pequeña boca de Lisa, los ojos negros de Sonia, o esas manchas que aparecen en ocasiones en el rostro de la princesa María. Rasgos que ya no solo caracterizan al personaje de forma física, es algo más. Tolstói va más allá. Revelan parte de su personalidad, parte de su alma. Un ejemplo que a mí me gusta mucho y que les quiero destacar son las inquietas piernas de Anatol. Este personaje que yo ya les había contado, que era el hijo del príncipe Vasily y que era uno de los personajes que representaba la corrupción moral de la sociedad rusa de aquel entonces. Les quiero leer este fragmento para que vean las piernas. Fíjense en las piernas de Anatol. Aquí él va de visita junto a su padre a visitar a los Volkonsky. No les voy a contar por qué, porque eso sería un spoiler. Solamente les voy a decir que van. Pero imagínense, ustedes van de visita a una casa ajena y claro, uno tiene que ser respetuoso. Pero miren cómo entra Anatol a la casa. Dice, este es el punto de vista de los sirvientes que hablan y le comentan a los dueños de casa cómo llegaron estos dos personajes. Dice que el padre apenas pudo arrastrar los pies por la escalera y que Anatol, rápido como un águila, había subido las gradas de 3 en 3. A mí esta imagen se me quedó en la mente por siempre. Esa agilidad del personaje de Anatol, contrastada con su padre que tiene mucha más edad. Su padre arrastra los pies por la escalera y Anatol los sube de 3 en 3, sube las gradas de 3 en 3. Va a una casa ajena y tiene una tal confianza, una tal personalidad para subir de 3 en 3 los escalones. Demuestra fácilmente su agilidad con sus piernas. Se ve que todo esa alma, ese espíritu salvaje de Anatol está en sus piernas. Y después dice, unas páginas más acá, se encuentran finalmente en la sala reunidos, porque iban de visita. Y en la sala Anatol tiene una actitud muy callada, pero llena de confianza. No habla mucho, no necesita hablar, él se siente el dueño de todos. Dice, si un hombre tímido calla al ser presentado a alguien por primera vez,
y comprendiendo que su silencio es inoportuno, busca y se esfuerza por hallar algo que decir. Ese hombre fracasa. Eso sería un hombre tímido. Pero Anatol callaba y balanceaba la pierna observando alegremente el peinado de la princesa. ¿Se fijan? Balanceaba la pierna, balanceaba la pierna. Nunca las puede mantener quietas. El movimiento, el desplazamiento es algo que evidencia mucho el alma de este personaje. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta cuando lean el libro. Todos estos rasgos físicos. Tolstói es increíble. Pero fíjense bien al final. Recuérdenme cuando lean el libro. Recuérdenme, por favor, las piernas de Anatol. Fíjense en eso después. En el final. Bien, ha vuelto la pizarra. Necesito explicar algo. Otra estrategia. Todavía estoy pensando en las estrategias de cómo Tolstói va incorporando personajes. Pero antes de explicarles dicha estrategia, tengo que hablar un poco de esto. Así que lo dejo pendiente para más adelante. Varios lectores me comentaban que cuando leyeron Guerra y Paz les gustaba más la parte de la paz que la parte de la guerra, dividiendo la novela en estos 2 episodios. ¿Por qué? Porque aquí se desarrollan acciones bélicas, propiamente tal, batallas, sí. Y en La Paz, dinámicas sociales de la clase aristocrática rusa. Unos se desarrollan en el campo de batalla y otros en los salones de las familias acomodadas. Y hacen esta división, porque es claro en el libro. Pero lo cierto es que la guerra siempre está presente en la historia, en las 2 partes, desde el comienzo de la novela. De hecho, la novela inicia con una conversación que hace referencia a la guerra. Es decir, la guerra, a pesar de que leyendo el libro lo podemos dividir así, la guerra no está tan separada de la paz. Siempre está presente. Aquí está latente en un segundo plano y aquí está protagonista. Miren, les voy a leer el inicio y se van a dar cuenta inmediatamente que la guerra, porque inicia en un episodio que supuestamente los lectores lo denominan como La Paz, porque están en un salón conversando en una ciudad rusa, lejos del campo de batalla, pero dice: bien, mon prince, Génova y Luca ya no son más que posesiones de la familia Bonaparte. No, le prevengo que si usted no me dice que estamos en plena guerra, si vuelve a permitirse paliar todas las infamias, todas las atrocidades de ese anticristo, se está refiriendo a Napoleón, a usted ya no lo conozco, no es usted mi amigo, no es mi devoto esclavo. Están discutiendo aquí sobre la guerra. Empezó la novela, nada más. Así empieza Guerra y Paz, con 2 personajes conversando, pero ¿de qué están conversando? De la guerra. Es decir, que en estos episodios que llaman de la paz, la guerra está presente, pero está, como les decía, en un segundo plano. Las conversaciones en los salones, donde se reúnen los príncipes, los condes, versan sobre la guerra, porque está sucediendo en ese mismo instante. La guerra está latente durante toda la historia, pero en ciertos episodios explota en toda su intensidad, convirtiéndose en batallas, en guerras campales. Y estos son los que ustedes denominan como episodios de la guerra. Dicha separación, si bien se puede hacer, Tolstói integró muy bien ambos mundos. No hay una separación drástica entre uno y otro. Las conversaciones en los salones y en las casas de los protagonistas siempre apuntan al campo de batalla. No es que se desentiendan de lo que va a suceder después, no, sino que lo predicen, dice, hacia allá vamos, lo anticipan, hacia allá vamos. Las conversaciones apuntan siempre al mundo militar, siempre. Y Tolstói te está diciendo, ojo, esto viene. Por lo tanto, no es una sorpresa cuando el escenario cambia y aparecen generales, ayudantes de campo, capitanes, húsares, cadetes, y los salones desaparecen para dar paso a los campamentos militares, a los caballos, a las armas, a los uniformes y a las batallas. Lo que hace Tolstói para facilitar esta integración de 2 mundos es hacer participar de la guerra a varios de estos aristócratas rusos, principalmente a los más jóvenes, aunque también acuden varios experimentados. Salen de sus salones, salen de la comodidad de sus casas y van al mundo de la guerra. Y como lectores, estos personajes a nosotros nos sirven de puntos de apoyo, porque el mundo militar
lo desconocemos. Nos sentimos cómodos en las casas familiares, en los bailes, en los salones del té, pero nos perdemos un poco en los regimientos, en la estrategia militar que se usa en los caminos, que se usa en los puentes y en los pueblos más alejados de las ciudades principales. Por ello Tolstoy toma personajes que ya nos presentó, con los que ya nos sentimos cómodos, que ya conocemos, y les da rangos militares. Los hace participar de las actividades previas de la guerra y de la guerra misma. Estos personajes que funcionan como puntos de apoyo se van relacionando luego con otros nuevos para que el elenco crezca y el ecosistema militar se desarrolle en todo su esplendor. De esa forma, Tolstoy nos prepara un elenco no solo para relatar la guerra, sino para darle vida, para transmitir la sensación de estar en el campo de batalla, de luchar, de sentir el caos, la desorientación, el olor a pólvora, el humo que ciega, el silbido de las balas pasando cerca, el estruendo de la artillería, la destrucción que provocan los proyectiles cuando caen y la muerte de seres humanos. Tolstoy busca darle vida al pasado porque no quiere caer en un simple relato como hacen los historiadores, que hacen ver la guerra como algo heroico. No, el autor quiere demostrar que la guerra fue y será algo absurdo, carente de sentido. Por eso siempre está peleando, siempre está en desacuerdo con los historiadores cuando empieza a reflexionar Tolstoy. Y nos dice su propia perspectiva, lo que él piensa. Por eso esta es una de las buenas frases de Guerra y Paz, que está bien inmortalizada. El autor dice: el 12 de junio, los ejércitos de la Europa occidental cruzaron las fronteras de Rusia y la guerra comenzó. Es decir, se produjo un acontecimiento contrario a la razón y a toda naturaleza humana. ¿Se fijan? Un acontecimiento contrario a la razón, contrario a la naturaleza humana. Es absurdo. Y para ello, para mostrar que esto es así, que no tiene sentido esta guerra, esta matanza, quiere que los lectores sintamos lo que es estar ahí. No quiere mostrar la guerra a partir de estrategias y planos. No quiere convertirla en algo abstracto. Quiere mostrar realidad. Y para ello pone a los protagonistas en medio de la batalla. Constantemente los pone en medio de la batalla para que podamos apreciar la realidad. Y cuando vemos la realidad, nos damos cuenta de que la guerra es absurda. Por ejemplo, aquí coloca a uno de los personajes. Están en un enfrentamiento y dice así: Rostov se fijó en uno que montaba un caballo gris y se lanzó hacia él. En su carrera, el caballo de Rostov saltó sobre unos arbustos. Nikolai, sosteniéndose con dificultad en la silla, vio que no tardaría en alcanzar al enemigo que había elegido. Rostov alzó el sable y golpeó al francés. Aquí tenemos a uno de los protagonistas rusos que ataca a un francés y lo derriba en plena guerra. Y esta acción, que puede parecer muy simple, desata en el personaje una pregunta. Porque ve que su adversario, que cae del caballo vencido, mostraba un susto. Estaba muy asustado, estaba aterrado. Y de repente él reflexiona y dice: resulta que ellos tienen más miedo que nosotros. Qué importante esta frase. Ellos tienen más miedo que nosotros. Entonces, ¿es a eso tan solo, y nada más que a eso, a lo que se califica de heroísmo? ¿Lo hizo acaso por la patria? ¿Y qué culpa tiene ese hombre con sus ojos azules y su hoyuelo en la barbilla? ¿Qué miedo tenía? Creyó que lo iba a matar. ¿Por qué iba a matarlo? La mano me tembló y me han dado la cruz de San Jorge. No comprendo nada. Cuando él dice la mano me tembló, es porque él también tenía miedo. Su adversario tenía miedo. Dos personas en medio de una batalla, muertos de miedo, se enfrentan.
y además por haberlo derribado lo condecoran, le dan la cruz de San Jorge y lo condecoran. Y Rostov se pregunta, ¿es esto el heroísmo? ¿Que dos personas con miedo se enfrenten? ¿Se fijan lo absurdo de la guerra? Aquí Tolstoy, lo que pasa es que Tolstoy no quiere decirte que la guerra es absurda, no, te lo quiere demostrar y te lo demuestra con estos ejemplos. Por eso, este es uno de varios ejemplos. Aborda lo absurdo de la guerra desde muchos ángulos. Desde la cadena de mando hasta lo que sufren los pobres pobladores que ven como todo lo que construyeron durante su vida se derrumba. Son tan tontas, por ejemplo, las peleas que se producen en los mandos superiores, donde hay un caos tremendo. ¿Quién da órdenes? ¿Quién no da órdenes? Todo por un asunto de egos y de poder. No, en todas partes, a lo largo de toda la cadena, desde lo principal hasta los más bajos, la guerra es absurda en todos lados. Ok, he vuelto a la pizarra. Voy a tratar de explicar algo. El mundo militar, como lectores lo conocemos poco, y es enorme, y Tolstoy se encarga de describirlo en toda su complejidad. Está lleno de jerarquías, por lo que para que nosotros podamos conocerlo poco a poco, utiliza a los protagonistas del mundo social. El mundo social es el punto de apoyo para nosotros y a través de ellos los usa como un medio para conocer a los protagonistas del mundo militar. Por ello, el autor los posiciona en lugares clave para que se relacionen con los nuevos personajes que Tolstoy nos quiere dar a conocer y que van a ser muy importantes para entender la dinámica de la guerra. Voy a hacer cuenta que esos puntos son los personajes del mundo social que vienen desde la comodidad de sus casas al campo de batalla. Y estos personajes se van a ir relacionando con otros que van a empezar a aparecer con mayor frecuencia, y esos personajes con mayor frecuencia después se van a relacionar con otros, y así en una forma de efecto dominó. Por ejemplo, los principales van a ser el general Kutuzov, el emperador Alejandro y sobre todo Napoleón, que van a aparecer aquí como personajes. Ellos son como las principales cabezas del mundo militar. Por lo tanto, esta es la otra estrategia que yo les quería comentar de cómo va ingresando personajes, incorporando personajes el autor. ¿Qué es lo que hace? Los va conectando personajes para ampliar la visión del campo de batalla y también de todas las actividades previas de la guerra. Conecta personajes para expandir el mundo a ojos del lector y que así tengamos acceso a lugares que otros protagonistas por sí solos no podrían. Por ejemplo, vamos a hacer cuenta que este es el príncipe Andrei. El príncipe Andrei tiene una visión, por ejemplo, hacia allá. Hacia allá está su campo de visión. Y esto es lo que él nos puede relatar. Esto es lo que podemos conocer a través de sus acciones. Pero un día encuentra otro personaje, se cruza con él en el camino. Nada más que eso, se cruzan. El príncipe Andrei lo ve, se fija en él. Lo describe un poco Tolstoy. Y esos cruces son como normales durante la historia. Luego, ese personaje, por lo tanto, queda en nuestra mente, porque al príncipe Andrei lo notó, ¿verdad? Uno de los protagonistas lo nota, entonces queda en nuestra mente. Y luego, cuando está la dinámica de la batalla funcionando, en plena dinámica, este personaje se llama Tushin. Le voy a dejar el nombre por aquí abajo. Es apenas un cruce que tuvo con él, pero el personaje luego reaparece en el campo de batalla. ¿Se fijan? Reaparece. Les hablé de las reapariciones. Y él resulta que es un capitán de artillería. Y a través de sus acciones nos muestra otra visión. La visión de un artillero. Entonces tenemos la perspectiva del capitán Andrei, pero también vamos a tener la perspectiva del capitán Tushin, que por conectarse con el príncipe Andrei ahora nos da otra visión del campo de batalla que no teníamos. Y así empieza a conectar personajes Tolstoy, empieza a generar una especie de red neuronal donde ya tenemos ojos
por más partes del campo de batalla y empieza a hacer esto ya no solamente una batalla unidireccional con una sola visión, sino que con múltiples visiones, y se vuelve un combate muy cinematográfico, y es gracias a esta forma en que va conectando personajes. Es hermoso, es precioso, lo maneja muy bien el autor. Miren, les voy a dar un ejemplo de cómo este personaje de la artillería, el capitán Tushin, nos muestra una parte de su trabajo. Es una parte de su trabajo, y a partir de eso nos enriquece la lectura, la amplía totalmente. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con él? Dice, por aquí lo tenía, aquí está. Dice, se retiró a los heridos y Tushin volvió sus 4 cañones contra los 10 de la batería francesa. Un oficial, camarada de Tushin, cayó muerto al comienzo de la batalla. 17 de los 40 servidores de la batería fueron dados de baja, pero los artilleros seguían animados y contentos. Por 2 veces observaron que abajo, no lejos de ellos, aparecían franceses y disparaban metrallas sobre ellos. ¿Se fijan? ¿Se fijan cómo nos muestra al enemigo desde otra posición, desde otra perspectiva? Nos muestra cómo mueren las personas cerca, cómo mueren los compañeros. Y dice, el ruido ensordecedor de los propios cañones, y el zumbido y las explosiones de los proyectiles enemigos, la vista de aquellos hombres sudorosos, enrojecidos, que se movían presurosos junto a las piezas, la vista de la sangre de los hombres y de los caballos, y los humos que surgían de la batería enemiga. Todas esas cosas diversas y terribles hicieron nacer en su mente un mundo fabuloso que le proporcionaba indudable placer en aquellos instantes. En su imaginación, los cañones del enemigo no eran cañones, sino pipas, de las que un invisible fumador hacía surgir espirales de humo. «Vuelve a fumar», se decía Tushin en voz baja, mientras de la montaña salía una bocanada de humo arrastrada por el viento hacia la izquierda. Ahora, a esperar la pelotita para devolvérselas. ¿Se fijan cómo entra en la mente? ¿Cómo sale y entra en la mente este narrador omnisciente que pone Tolstoy en Guerra y Paz? ¿Cómo entra y sale y nos da la perspectiva interior y la perspectiva exterior que tiene este personaje que se ha encontrado con el príncipe Andrei por casualidad y que gracias a eso nos ha expandido y podemos ver cómo luchan los de la artillería? ¿Se fijan qué maestría? ¿Se fijan qué cinematográfico? ¿Dónde está? Una bocanada de humo. Salía una bocanada de humo arrastrada por el viento hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Puedo ver cómo el viento está moviendo el humo. Lo puedo ver en mi mente. No. Esto es fantástico. Se fijan cómo a partir de la perspectiva de otros personajes, el autor expande el campo de batalla, nos muestra otros ángulos, otros lugares, otras posiciones en la batalla, y así con esta estrategia conectando personajes, nos va entregando un panorama mucho más amplio de todo el suceso bélico. Es brillante, es una maestría al momento de escribir increíble, pero no se queda solo en mostrarlo. ¿Se fijan? Que él mostraba también cómo mostraba el humo, mostraba la sangre, mostraba el sudor, mostraba la locura de la guerra. La locura de la guerra, ¿se fijan cómo Tushin imaginaba que eran pipas los cañones? Y también mostraba un poco lo que el sentimiento de camaradería que hay entre los soldados. Esta habilidad de Tolstoy para recrear de manera tan precisa y realista el pasado está sostenida en el arduo proceso de investigación que él realizó para escribir esta novela. No solo investigó textos, también realizó entrevistas, además de apoyarse en su propia experiencia a partir de su participación en la guerra de Crimea. Tolstoy estuvo en batallas, entonces entiende un poco cómo funcionan. De hecho, creo que lo dice aquí, si no me olvido. Aquí Tolstoy dice que él, siempre que en mi novela hablan o actúan personajes históricos, no los he inventado, sino que me he servido de materiales históricos que
que han formado durante mi trabajo una verdadera biblioteca integrada por libros cuyos títulos no creo necesario citar aquí, pero a los que puedo siempre remitir al lector. Se fijan que hay una base, una investigación que Tolstoy admite. Es genial, es minucioso. Bueno, si se fijan, me he centrado mucho en la reseña, en cómo el autor construye, cómo maneja, cómo introduce personajes, cómo salen y entran de escena, cómo se conectan entre sí, porque en el fondo la unidad fundamental de Guerra y Paz son los personajes. Son los personajes. Son la unidad fundamental, son el átomo de la historia. No solo sostienen la novela, introducen también los temas. ¿Qué es esto? Ah, una tarjeta. Esto es parte de mi escritorio. Por aquí pasan los cables si quiero poner un computador o algo así. Pero lo dejo ahí porque no lo estoy usando. en mi escritorio. Bien, yo creo que una de las cosas que más me cuestan en este tipo de reseñas que son un poquito más largas, que son un poquito más laboriosas, es cómo me manejo con las pizarras. Me cuesta un poco manipular las pizarras. Es que a veces necesito hablar de corrido y no puedo estar escribiendo. Entonces, miren, tengo esta pizarra y también tengo esta otra, ¿ven? Donde les hablaba delante, ¿ven? Que es más pequeña, pero esta es más grande. Y aquí tengo otra cosa más por acá. Ya. Pero creo que es un poco incómodo, pero resulta. Ya. Me desvié un poquito de la reseña por estar cambiando pizarras. Miren, esto es un personaje. Es un personaje promedio, una generalización. No, sé que parece un alien, pero es para que me entiendan la idea. No soy un experto en dibujo, pero es un personaje del libro, es un personaje promedio. Representa a todos los personajes de Guerra y Paz. Estoy generalizando, como les decía. Ok. El personaje promedio de Guerra y Paz, entonces, recibe una influencia externa que está por este lado, por eso lo dividí en dos con una línea punteada, una influencia interna y también manifiesta conflictos internos, una influencia externa y conflictos internos. Reciben, por ejemplo, por eso los personajes son tan importantes, porque miren todo lo que contienen. Reciben, por ejemplo, todas las repercusiones de la guerra, ya sea participando de ella o a partir de las consecuencias que la guerra genera. Todos reciben este efecto. También reciben el efecto del tiempo, un factor que no perdona. Es clave para el desarrollo de los personajes, porque los hace evolucionar. Otro factor es la historia, que Tolstoy plantea como una fuerza, como les decía anteriormente, ¿se acuerdan? Una fuerza que dirige los destinos humanos. Es ineludible. Y otro factor muy importante es la influencia cultural europea. Es clave para la alta sociedad rusa este efecto, porque ven en ella un símbolo de estatus. Estudiar en Francia, hablar en francés, tener institutrices francesas, es algo que se acostumbra entre familias acomodadas rusas. Por ello Tolstoy defendió que en su novela se mantuvieran los diálogos que él colocó en francés, que los mantuvieran en francés y no fueran traducidos, porque el conflicto cultural es importante para los personajes y para la novela. En un inicio se habla mucho en francés, sobre todo en los salones, pero si se fijan bien, a medida que empiezan a tener mayores conflictos con la mismísima Francia, se van a dar cuenta de que los personajes y la clase aristocrática va a empezar a cambiar. Y quizás esta influencia europea, influencia francesa, y este hablar en francés ya no va a ser tan importante para ellos. Ahora, en su interior, los personajes sufren, casi todos. Hay unos que en mayor grado, otros en menor grado, otros que los demuestran más, como Pierre, como Andrei. Pero en realidad todos sufren crisis espirituales. Es constante la búsqueda de la felicidad o del sentido de la vida, que por un lado se busca a través de lo religioso y por otro a través del razonamiento. El amor, para algunos también es una búsqueda, para algunos personajes, como también algo que los encuentra de pronto y los hace enfrentar difíciles dilemas. La muerte también es un suceso
que está muy presente en toda la novela y en todos los personajes, ya sea de forma latente, en segundo plano, a lo largo de la vida, como también puede ser un suceso que golpea de pronto y te hace replantearte toda la existencia. El deber, ya sea con la sociedad, con el ejército, con la familia, es una constante que siempre está causando tensión entre el cumplir con lo establecido, con lo que se debe hacer, o lo que realmente se desea hacer, que es el placer. Los personajes o tienen que hacer lo que tienen que hacer, o hacen lo que quieren hacer. Se dirimen en eso. ¿Qué va a resultar? Bueno, ustedes lo van a averiguar a medida que vayan leyendo la novela. Y, como les decía, la identidad rusa, lo ruso, es algo que yo siento que acercándose al final de la novela se empieza a rescatar. Porque es algo que está también siempre latente en los corazones, a pesar de que en los corazones de la alta sociedad rusa también está ahí, a pesar de que lo tienen en un segundo plano, que hablan en francés, que adoran, empiezan la novela adorando a Bonaparte, mucho algunos de los personajes. Pero lo ruso sigue ahí, oculto en los corazones de la nobleza, pero estaba opacado por esa influencia europea, que se dirime entre el estatus y las tradiciones. Esa es la lucha aquí. O el estatus o las tradiciones. Y luego que la guerra los golpea, tienen que tomar una decisión. Y es muy importante eso. Algunos personajes, a pesar... Es que Tolstoy es genial ahí, porque algunos personajes, a pesar de estar influidos por esta cultura europea, de todas formas, de manera natural, demuestran que tienen lo ruso en su alma y lo demuestran, lo sacan a flote cuando deben sacarlo a flote. Todos estos factores y otros más, que aquí yo puse lo más general solamente, dotan a los personajes de Guerra y Paz de una gran complejidad. Bien, ya hablamos de la paz, hablamos de la guerra, hablamos de que La Paz representa un poco la novela familiar, porque ahí se desarrollan estas familias aristocráticas, y que la guerra representa un poco lo de novela histórica que tiene esta novela. Pero no hemos hablado mucho del elemento que hace de esta obra un híbrido literario, que son las reflexiones filosóficas, que el autor realiza generalmente al comenzar ciertos capítulos. Es muy interesante porque no se extiende tanto como para que resulten tediosas, ya que ayuda mucho que estén relacionadas directamente con los acontecimientos narrados. Tolstoy no hace un punto aparte y empieza a reflexionar porque sí, no, reflexiona sobre lo que ha contado. Eso es muy importante. No son un punto aparte, son una reflexión de lo que se ha narrado. Por ello, están muy bien integradas en el texto. Puede que ya la última reflexión, me haya costado a mí un poco más y haya sido un poco cuesta arriba. Pero en general estuvo muy bien. Es constante en ellas la discusión sobre la libertad y sobre la influencia de la historia sobre las personas. Para Tolstoy no pueden atribuirse los grandes acontecimientos a una sola figura, ya sea a Napoleón o al emperador Alejandro. Lo dice en sus palabras a Guerra y Paz, lo dice en varias ocasiones. Dice de que las causas de los hechos históricos son inaccesibles a nuestro entendimiento. No es algo que podamos razonar, ¿verdad? Dice, un acontecimiento así, en el que millones de hombres buscaron la manera de exterminarse mutuamente y mataron a millones de sus semejantes, no puede tener por causa la voluntad de un solo hombre. Un solo individuo no puede ni socavar la base de una montaña. Una finalidad común demuestran solo que el número de causas es infinito y que ninguna de ellas merece ser considerada como verdadera. Son tantas las causas, son tantas son tantas las cosas que suceden para que se geste una batalla campal como la que se gestó, que no es algo que se pueda descifrar. Lo que ocurrió
sucedió porque debía ocurrir, sucedió porque debía hacerlo. Eso es lo que dice Tolstoy. No porque alguien más lo dispuso. En el fondo, estamos determinados por la historia, incluso los grandes líderes. Creemos que elegimos libremente. Napoleón creía que elegía libremente. Pero cuando observamos nuestra vida y esas vidas desde fuera, como lo hace Tolstoy, con Guerra y Paz, como lo hace Tolstoy con este libro, lo que parecemos es que somos piezas de una maquinaria mucho más grande. Por lo tanto, la libertad que se cuestiona tanto Tolstoy en este libro es solo una cuestión de perspectiva. Y para terminar, como el autor mira desde fuera este proceso histórico, se entiende la forma en que la novela inicia y cómo la novela termina. Voy a tirar una línea. Esta es la historia, una línea de la historia. Está un poco chueca, pero no importa. Para una gran novela como es Guerra y Paz, muchos estábamos esperando un gran inicio, como también un gran final. Pero en el fondo, es solo la vida misma. Es la vida misma de una sección de la historia. Guerra y Paz es una sección de la historia. Es solo eso. Por lo tanto, se siente que esta gran novela es un trozo de una larga línea histórica. Tolstoy dijo, Guerra y Paz va a empezar aquí, pum, y Guerra y Paz va a terminar aquí. Es un corte. No es una novela, sino que es un trozo de la historia. Por eso empieza así y termina como termina. Cuando terminen Guerra y Paz van a entender por qué este corte, pum, esto es Guerra y Paz. 2 cortes en una línea histórica. Bueno, no me alargo más. Espero que les haya gustado esta reseña y nos vemos la próxima semana.